¿Cuántas veces te has metido en problemas por hacer cosas que no te han mandado hacer? A veces, mis amados amigos, las buenas intenciones no son suficientes delante de Dios. Las buenas intenciones, cuando son guiadas por un corazón que no está sometido a la voluntad de Dios y por ende a no ser obediente a Dios, traen desastrosas consecuencias. Siempre he pensado que si Dios te ha mandado a hacer algo es porque Él te va a respaldar y te ha capacitado, te ha abierto la puerta para que eso suceda. Dios no te va a designar a hacer algo que no seas capaz de realizar. A cada uno en la vida Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad o a la capacidad que Él ha colocado dentro de nosotros. Sin embargo, muchas veces, por nuestra terquedad, nos tomamos atribuciones que Dios nos ha dado y nos colocamos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. ¿Y cuántas veces hemos pagado las consecuencias de hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer? O tomar cargas que Dios nunca designó que eran para nosotros, pero que decidimos tomarlas. Esto me hace acordar a esta historia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, desde el versículo 38. Préstame atención a lo que pasó con un muchacho que por buenas intenciones casi envenena y mata a todos sus amigos. La Biblia dice en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38 en adelante: Eliseo regresó a Gilgal y había hambre en la tierra. Cierto día, mientras un grupo de profetas estaba sentado frente a él, le dijo a su sirviente: pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Entonces uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en la olla sin darse cuenta de que eran venenosas. Sirvieron un poco del guisado a los hombres, quienes después de comer 1 o 2 bocados gritaron: «Hombre de Dios, este guisado está envenenado», así que no quisieron comerlo. Esta historia fue un hecho real y creo que se viene repitiendo constantemente en nuestra vida. Cuando dejamos de escuchar a Dios y comenzamos a dejarnos llevar por las buenas intenciones y por ser buenos, y a veces queremos ser más buenos que Dios, cometemos graves y grandes errores. Este era un joven, la Biblia dice que había hambre en el momento, y Eliseo, que era un profeta de Dios, un hombre de Dios, que les estaba enseñando, designa a una sola persona para que preparara una sopa y un guisado para darles de comer a todos. Uno de los muchachos que estaba allí quiso apresurarse y quizás impresionar a Eliseo sin que él lo hubiese mandado y sin conocer sobre cocina. Él se fue al bosque y todo lo que le pareció bueno lo agarró y se lo llevó. Con eso preparó el guisado y resulta que parte de la fruta y de las cosas que trajo eran venenosas y él no lo conocía. Cuando no somos competentes, Dios no nos ha mandado a hacer algo y lo hacemos, corremos el riesgo de tener grandes consecuencias y graves consecuencias. Aún Jesús, el Hijo de Dios que vino a esta tierra, en cierto momento Él expresó que Él no hacía lo que Él quería hacer, sino lo que veía hacer del Padre. Él sabía que tenía una misión y tenía un propósito en esta tierra, y no tomó el ser igual a Dios, el ser Hijo de Dios, como cosa que aferrarse, como dice el libro de los Filipenses en el capítulo 2, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no se puso a pensar en trabajar en sus propios diseños, en sus propias metas y en sus propios sueños. Él sabía que Él venía a la tierra con un propósito y no trató de desviarse. Ahora, conoció a mucha gente y tuvo la oportunidad de poderse desviar de ese propósito, pero Él
mientras se mantenía en oración todos los días, corría a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, para poder hablar lo que escuchara hablar del Padre. Y por eso él expresó: yo no hago lo que yo quiero hacer, yo hago lo que veo hacer del Padre, y yo no hablo lo que quiero hablar, yo hablo lo que escucho hablar al Padre. Jesús estaba sometido en obediencia al Padre porque sabía a qué había sido enviado. Y cuando nosotros no sabemos hacia dónde vamos y no tenemos una visión clara, no sabemos para qué estamos en esta tierra, y nunca lo vamos a saber si no vamos a la fuente que es Dios, si no nos acercamos a Dios y dejamos que Él gobierne nuestra vida, pues eso nunca lo vamos a entender. Y cuando no sabemos hacia dónde vamos, cualquier medio de transporte que nos lleve a cualquier lado nos sirve, y cualquier lado siempre será el mejor, porque no sabemos con determinación a dónde debemos ir. Y así nos pasamos la vida. ¿Cuántas veces oramos para recibir dirección de Dios? En las decisiones que tenemos que tomar en el matrimonio, en una relación, en el trabajo, en un empleo, al emprender un negocio, aún en las decisiones más pequeñas. ¿Cuántas veces vamos en oración a pedir dirección a Dios, que nos guíe y nos diga qué debemos hacer? Por lo general, nos enfocamos en la experiencia que tenemos y nos concentramos o confiamos en el conocimiento que hemos adquirido de la vida, y ese es un conocimiento muy vano, porque, mis amados amigos, yo no puedo pensar en mirar hacia el futuro con el conocimiento de mi pasado. Quizás el pasado me sirva para no cometer los mismos errores, recordar para no cometer los mismos errores, pero no es una plataforma para avanzar. Ahora, el Padre Dios sí sabe qué vendrá el día de mañana, y por eso escuchar su voz es lo mejor para seguir adelante y para saber lo que tenemos que hacer. Pero a veces cerramos el año o comenzamos un nuevo año, o cerramos un proyecto y comenzamos un nuevo proyecto cansados. Muchas veces queremos tirar la toalla y no seguir adelante porque nos movemos y no avanzamos, trabajamos y no vemos el fruto del trabajo. Hacemos aquí, tocamos allá, ayudamos aquí, ayudamos acá, y al final terminamos cansados sin recoger ningún fruto. Y es porque simplemente nos metemos a hacer lo que Dios nunca nos dijo que nos metiéramos a hacer. Este muchacho cometió ese error. Él no fue enviado a preparar este alimento. Eliseo designó a una persona para que lo hiciera porque sabía que tenía el conocimiento. En otras palabras, Eliseo sabía que esta persona era competente para la designación que se le había entregado. Pero las buenas intenciones del otro casi mata a los demás. Y ese es el problema cuando no somos competentes en algo, es decir, cuando no somos designados para una labor, podemos estar cometiendo imprudencias, y cuando no somos dirigidos por Dios, sino que comenzamos a hacer agenda de acuerdo a los planes que nosotros consideramos que a Dios le agrada o que son buenos, terminamos cansados y cometiendo errores. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es a no desbordarnos en hacer proyectos fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando todo esto comenzó, te aseguro que la mayoría de los que estamos recibiendo este audio teníamos muchos proyectos, viajes programados, ideas de negocios. Teníamos la vida cuadrada, la vida ya hecha, por decirlo así. Y cuando entró la pandemia, todos esos proyectos se detuvieron. Dios recordándonos que comenzamos a hacer cosas porque pensamos que eran agradables a los ojos del Señor, pero nunca le preguntamos a Él si era lo que Él nos había mandado a hacer, si era lo que Él quería. En Juan capítulo 17, en la oración que hace Jesús, Él dice: he terminado la obra que me mandaste a hacer, y con esa obra te he glorificado a ti. Es decir, vine a esta tierra con un propósito y no me desvié. Hice lo que tú me mandaste a hacer. Has escuchado la expresión, y con esto quiero llegar al punto acerca de una expresión con la que me levanté hoy y que me ha llamado mucho la atención. Y es que cuando
Nos buscamos inconvenientes que Dios no nos ha colocado allí. Tomamos cargas que Dios no nos ha puesto y hacemos cosas por imprudencia, porque tratamos de ser buenos y metemos la pata, perdóname la expresión. Entonces llega el consejo. Personas que te dicen: amigo, no te metas en camisa de 11 varas. Si has escuchado esa expresión, ¿verdad? Y creo que se escucha en muchos países. Ojo, ten cuidado, no te metas en camisa de 11 varas. O, mira, ahora tienes que vivir las consecuencias porque te metiste en camisa de 11 varas. E investigando un poco qué significa esa expresión de no te metas en camisa de 11 varas, ese dicho tiene origen en la época medieval, en los momentos en los que se hacían adopciones. En ese tiempo, en tiempos muy antiguos, se hacían adopciones. Y la adopción consistía en tomar a un niño, ¿verdad? Y tomarlo como parte de mi familia y criarlo. Ahora, cuando se hacía este hecho, se hacía a través de un acto simbólico. La vara se utilizaba para medir las prendas de vestir o medir la tela. Se utilizaba una vara. Una vara tenía una medida aproximadamente de unos 87 centímetros. Y cuando tú ibas a comprar tela, tú dabas la medida de una vara para que te midieran la tela y poderla comprar. Ahora, 11 varas representaba 9 metros y pico, casi 10 metros, ¿verdad? O si no era más. Y hacían literalmente una camisa de 11 varas, de la medida de 11 varas. Imagínate. Y al hacer esta camisa, una camisa grande sostenida por 2 pilares, con el único propósito de representar la responsabilidad que ibas a adquirir cuando se adoptaba a un bebé o a un niño. Es decir, ¿qué tenía que suceder? Entonces el padre que iba a adoptar, para representar ese nuevo nacimiento y esa nueva vida que iba a tener ese niño al recibir una nueva familia, el niño tenía que entrar por una de las mangas de esta camisa de 11 varas, introducirlo. El padre tenía que introducirlo por dentro de la camisa. El padre lo encontraba en el centro y sacaba al niño por el cuello de la camisa, por arriba, por donde salía la cabeza. Le daba un beso en la frente y lo sacaba como señal de que ya era adoptado y que iba a comenzar una nueva vida. Ahora, esto era algo trabajoso porque meterlo por una de las mangas, agarrarlo, tenerlo con fuerza, darle un beso en la frente y luego levantarlo requería de mucho esfuerzo, teniendo en cuenta el tamaño de la camisa y que por dentro esto tenía que suceder. Este trabajo que llevaba el padre le recordaba el trabajo, las consecuencias y la responsabilidad de tomar a un niño para toda la vida y guiarlo. Ahora, mientras más grande fuera el niño, más fuerte o más trabajo tenía el padre nuevo que hacer. Esto se tomó como un dicho, siempre recordándonos las responsabilidades que tenemos cuando tomamos decisiones o cuando hacemos cosas, adquiriendo responsabilidades que no son la nuestra y que muchas veces queremos hacer porque queremos pasarnos de buenos. Es decir, cuando hacemos cosas que no se nos ha mandado hacer, para las cuales no somos competentes, o cuando adoptamos posiciones que no son las nuestras con el fin de tener la buena intención de ayudar, pero no es el momento ni Dios nos ha mandado a hacerlo. Nos metemos en camisas de 11 varas. Ten siempre pendiente y entiende para qué has sido creado y qué te ha dado Dios, para qué has sido enviado. Y no te metas en camisa de 11 varas. O no seas como este muchacho, que por tratar de impresionar hizo lo que no se le había mandado hacer, y esto iba a generar grandes consecuencias. Es el momento de que comencemos a examinar nuestros caminos y a darnos cuenta qué decisiones vamos a tomar, qué estamos haciendo.
¿Qué cargas estamos tomando que Dios no nos ha designado? Porque luego estaremos diciéndole al Señor, ¿por qué a mí? Y Dios no tiene la culpa. Simplemente nunca le preguntaste si debías hacerlo o no. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Es una palabra sencilla, Señor, pero se trata de eso, de poder aplicarla a nuestra vida diaria. Porque en tu palabra hay mucha sabiduría y tú nos enseñas cómo vivir. Estas palabras, Señor, son claras y sencillas, pero que muchas veces las ignoramos porque queremos al final hacer lo que consideramos que es bueno. Pero ¿qué sabemos nosotros de ser bueno cuando muchas veces pecamos y fallamos? El único bueno eres tú, Señor. Y por eso hoy yo oro por cada persona que recibe este audio, que recibe esta palabra, para que la pueda guardar en su corazón, para que la pueda entender. Y antes de tomar decisiones, consultar a ti primero, Señor, en todo. Porque no se trata de lo que yo considere que a ti te agrada, sino de lo que realmente a ti te agrada, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.